Bien, entonces vamos a darle la palabra a María del Carmen Martínez, de la Universidad Fernando Pessoa, de Portugal, que va a hablarnos de literatura infantil digital, nuevas narrativas para la inclusión educativa de los alumnos con discapacidad auditiva. Gracias. Buenas tardes. Gracias. ¿Dónde están? Aquí. Ok. Muy buenas tardes. En esta ponencia se pretende abordar la importancia de una herramienta muy valiosa para la inclusión educativa de los niños que tienen algún grado de discapacidad auditiva. Esta herramienta es la narrativa digital. La narrativa digital que muy bien puede utilizarse por medio del ordenador o por los dispositivos digitales que actualmente existen. Primero, pues podemos hablar de la narrativa. La narrativa consiste, en este caso, en un texto que muy bien se puede desarrollar en un medio signado, en un medio escrito o en un medio hablado. Cada uno de ellos, pues, utiliza algunas representaciones, ¿sí? Y ha evolucionado de distintas formas. Debemos hablar primero que todo de la importancia que tiene la narrativa dentro de la formación de la identidad de los niños. La narrativa ha evolucionado desde la tradición oral al libro impreso, a la radio, el cine, la televisión, el video y últimamente encontramos la narrativa digital. Cada una de estos aspectos de la narrativa, de estas fases, ha implementado de una u otra forma en su evolución las otras, ¿sí? Una combinación de los otros medios para desarrollar cada aspecto de la narrativa. Ahora tenemos la narrativa en tecnologías digitales accesibles para todos los públicos, para niños y niñas de todas las edades. ¿Cuál es el problema? El problema es que por el hecho de que la narrativa permite que el niño se genere identidad propia y al mismo tiempo se relacione con el mundo, la incapacidad o las dificultades para leer causan baja autoestima en las personas. Estas discapacidades para la lectura implican a su vez también que la persona que tiene esta limitación no desarrolla habilidades como escritor. Este problema, en el caso que nos interesa, que es el de la discapacidad auditiva, sabemos que existen distintos grados de pérdida auditiva que van desde la hipoacusia leve hasta la sordera profunda o pérdida total de la audición. Si bien la hipoacusia leve o moderada no implica en sí una discapacidad comunicativa muy grande, también requiere la utilización de ciertos dispositivos para desarrollar esa habilidad comunicativa en los niños y las personas que presentan este grado de discapacidad. Bueno, algunos aspectos, digamos, algunas realidades que podemos tener en cuenta en el caso de la población con discapacidad auditiva. Primero que todo, la presencia del lenguaje en los pequeños sordos les obliga a formar múltiples representaciones de la realidad, bien sea fonológica, semántica, sintáctica, lo cual les permite un mayor desarrollo cognitivo. ¿Esto qué quiere decir en cierta forma? Los niños deben comenzar a utilizar el lenguaje
tan pronto como sea posible. Entre más temprana sea la edad en que un niño con discapacidad auditiva acceda al uso del lenguaje, va a ser mucho mejor y mucho más fácil para él desarrollar habilidades lectoescritoras. Esto ha llevado, entre otras cosas, a demostrar el hecho de que los niños que se crían en hogares con padres que son sordos o que comprenden y manejan el lenguaje de señas, desarrollan mucho más rápidamente las habilidades bilingües incluso para comunicarse por medio de lengua de señas y también por medio del lenguaje escrito, bien sea español o de cualquier otro idioma. También se ha demostrado que si bien los niños sordos no tienen, como se creía hace mucho tiempo, que tienen un cierto grado intelectual inferior a los hablantes, pero sí tienen limitaciones para la comunicación que les pueden causar limitaciones al mismo tiempo para desarrollar las habilidades intelectuales. Esto pues nos permite llegar a la conclusión de que tan pronto como los niños desarrollen esas habilidades comunicativas, les será mucho mayor su comprensión y su aprovechamiento intelectual. Tenemos aquí algunas estadísticas. Por ejemplo, Marchesi y Asensio demostraron por medio de algunas pruebas que los niños que tienen padres sordos, como ya decían, signantes, obtienen mayores puntuaciones intelectuales que los niños sordos con padres oyentes y que no dominan la lengua de señas. Vygotsky ya había demostrado que la falta de interacción social implica un pobre desarrollo cognitivo. Entonces, un niño con una limitación auditiva que va a desarrollar poca interrelación social y poca intercomunicación, va a desarrollar obviamente también muchas limitaciones en su vida intelectual, una vida intelectual pobre, pero lo cual no implica que tenga una capacidad intelectual pobre, solamente que el desarrollo social es limitado y le da esa limitación también intelectual. Se tienen algunas estadísticas como el hecho de que los niños sordos en su gran mayoría nacen en familias oyentes. Se cree que casi mucho menos del 10% de los niños sordos tienen padres sordos o padres que dominen la lengua de signos. Por tanto, entonces, más del 90% de la población de niños sordos, vemos que tienen esa discapacidad auditiva que repercute a su vez en su producción intelectual. Algunos científicos, en este caso Ford, en sus investigaciones, estableció que la diferencia intelectual o en producción intelectual entre los niños sordos y los oyentes se debe básicamente a las dificultades en las instrucciones que se le daban al momento de presentar los tests y también a la falta de experiencia de los instructores o de las personas que los preparaban para eso. Igualmente también la falta de experiencia de los niños para tomar estas pruebas. Como ya habíamos dicho, la inteligencia no verbal entre niños sordos y niños oyentes es igual. Aquí hay algunas conclusiones respecto a la diferencia de producción intelectual entre los niños sordos y oyentes, como son, primero, que los niños sordos tienen una mayor dificultad neurológica. Segundo, tienen mayores dificultades para comprender las instrucciones. Tercero, por lo general los niños sordos tienen un menor estatus social que los oyentes. Y también tienen menor motivación para ejecutar las tareas, por el hecho de que ya habíamos dicho que la discapacidad auditiva implica un aislamiento social. Sin embargo, por hechos comprobados, por pruebas comprobadas, se tiene que los test de inteligencia no verbales, tanto niños sordos como oyentes, existió una clara diferencia, inferioridad en los primeros, es decir, entre los niños sordos, en cuanto al rendimiento académico, especialmente lo relacionado con matemáticas y lectura, siendo más grave la diferencia en el caso de la lectura. Esta diferencia se hizo mucho menor en los niños que tenían padres sordos
y signantes. Bueno, vamos a hablar